Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga a cada uno. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Los que estamos aquí, los que ya están sintonizándonos a través del Facebook. Estamos en vivo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que están en sus casas. Comprendemos la situación y estamos creyendo en Dios que todo esto termina pronto. Vamos a leer la palabra del Señor para dar inicio, y yo espero que ahí donde usted está en casa disponga su corazón para alabar y bendecir el nombre del Señor. Es un nuevo día que el Señor nos regala y en esta hora vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, Juan diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el primero y el fin. Al que estuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios y dispongamos nuestro corazón para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde que nos regalas de poder estar reunidos, Señor, a través de estas redes sociales donde podemos llegar hasta la intimidad del hogar de cada uno de mis hermanos. Y nosotros los que estamos en este recinto, Señor, que la gloria tuya sea sobre cada uno, Señor, de nosotros y de los que nos están viendo a través de esta transmisión. Amado Dios, en el nombre de Jesús, dispongamos nosotros mismos, nuestros corazones, nuestra mente y nuestro ser para alabar y bendecir al que reina y vive por los siglos de los siglos. En medio de las situaciones adversas, vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a exaltarle esta tarde, iglesia. Y usted que nos está viendo donde quiera que esté en este momento, la palabra del Señor dice, la promesa de Dios para hoy está en San Lucas 21:19. Dice, la boca de Jesús lo dijo y dice así: pero ni un cabello de tu cabeza morirá. No morirás, sino que vivirás. Y esto será historia, y lo contaremos y diremos las cosas grandes que nuestro Dios está haciendo con nosotros. Así que vamos a alegrarnos, vamos a regocijarnos. Él está en medio de la alabanza pura de su pueblo. ¡Aleluya! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Aleluya. Iglesia, eres la amada del Señor. Y Él no te va a dejar ni te va a desamparar.
cuando pases por el fuego, por las aguas, Él prometió meterse al fuego contigo, meterse en el agua juntamente contigo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Oh, hay libertad. Ah, sí, Señor, eres mi seguridad, eres mi confianza. Iglesia, no temas, no temas, porque Él está a tu lado. Sí, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad. Confiesa la palabra. Cuando tú confiesas y la crees, se hace posible, se hace realidad lo que dices. Como aquel centurión que dijo: solo di la palabra y eso hizo. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad,
dependen de sí mismos, sino que hay alguien que les da fuerzas. ¡Aleluya! Vamos a glorificar su nombre en este lugar. De este lugar se levanta ahora un altar de adoración, pero también una alabanza guerrera, una alabanza profética que desata sanidad sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. Hay poder en su palabra. Sí, Señor, tu palabra es viva. Así como me lo preguntaste, sí, tu palabra es viva y no dudaremos. Vamos a gozarnos. Vamos a gozarnos en él, iglesia. Ahí en tu casita donde estás, vamos a alabarle. Ahí en ese país, los que nos ven en Argentina, en Guatemala, los que nos ven en California, en otros estados, vamos a alabarle, vamos a glorificarle. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros, bota los muros, caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, y los muros caerán, los muros caerán, al sonar de mi cántico, ¡canta! Caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. Se contagia del poder de Dios. Los muros caerán, al sonar de mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. ¡Aleluya! Se cae todo muro de opresión. Se rompe toda atadura en esta tarde. Oh, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Venceremos. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Hay poder en su nombre. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar de mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar de mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. Están cayendo en esta noche. Vamos a confesarlo, vamos, dígalo. Vamos a decirlo, que caen los muros. Hay poder en su boca, iglesia. Caen los muros, Caen los muros. Dígalo con autoridad. caen los muros, Caen los muros. caen los muros, Caen los muros. caen los muros, Caen los muros.
caerán con grito de júbilo. Grita. Caerá Un grito de guerra. Ahí donde estás. Dile, hoy se caen mis muros. Y yo me levanto en poder. Me levanto en autoridad. Me levanto sano. Sana. Mis hijos sanos. Mi esposa sana. Mi esposo sano. Mi familia sana. Porque hay poder en tu boca, iglesia. cuando pienso lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Es tiempo de regocijarnos. Quiero gritar, 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 gritar. Aleluya. Hay poder en la iglesia de parte de Cristo. Todos son sanos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Porque al que cree todo le es posible. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Grita de alegría. Quiero gritar, 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 gritar. Aleluya. Hay poder en su nombre. Hay victoria para su iglesia. Y lo que confesares con tu boca, eso se hará. Aleluya. Oh, santo es su nombre. Ah, gózate, iglesia. Gózate en el Señor. Hoy nos regocijamos en ti, papá. Con júbilo y alegría. Y eso. Y grande y fuerte nuestro Dios. Confiésalo con tu boca. Y grande y fuerte nuestro Dios. Y grande y fuerte nuestro Dios. Dígalo. Y grande
honra sea para ti. Y la iglesia le da gloria también. Y le da honra al que llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y por su llaga nos hizo libres de toda enfermedad. ¡Aleluya! Antes de que el coronavirus se inventara ya había sanidad. Y fuerte es nuestro Dios. Y grande, Dígalo. y fuerte es nuestro Dios. Y grande, y fuerte es nuestro Dios. Grande 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 y fuerte es nuestro Dios. ¡Aleluya! Grande es nuestro Dios. Grande iglesia. ¿Saben? Nosotros no deberíamos estar con miedo porque tenemos un Dios grande y poderoso. A Él sea la gloria. Santo, santo es su nombre. ¡Aleluya! ¡Alaba a tu rey, iglesia! ¡Alaba a tu rey! ¡Ay, la gloria! Perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. De mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo, mi alegría no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Santo es su nombre. Aleluya. Exáltalo con nosotros. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. ¡Wow!
y salto para Cristo. ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Nos alegramos y nos gozamos esta tarde, Dios. ¡Oh, digno, digno eres Cristo! ¡Oh, alabamos y exaltamos tu nombre, Rey! Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera temor, y danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera temor, y danzaré con libertad. Por eso hoy canto, lanzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Y canto, lanzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. ¡Aleluya! Que suene esa batería con poder y autoridad. Es que los redoblantes son sinónimo de guerra. Hoy levantamos guerra espiritual en este lugar. ¡Aleluya! ¡Hay poder! Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación y echo fuera temor, y danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, echo fuera temor, y danzaré con libertad. Por eso hoy canto, lanzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Y canto, lanzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Que truene esa batería y esos teclados para el Señor. Hay poder y la iglesia abre su boca. Somos la generación que danza para Él. 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 Con libertad vamos a glorificar su nombre con júbilo y alegría. Y Dios se encarga de hacer milagros cuando hay una iglesia que levanta alabanza poderosa delante de Él. Sí, Señor. Y por eso hoy canto, lanzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Y canto, lanzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Oh, alégrate en Él, porque el Señor dijo, no es con espada, no es con ejército, para que ustedes se vanaglorien, no, sino que es con mi Santo Espíritu, dice el Señor en su palabra. Y por eso es que somos más que vencedores, más que victoriosos, por su Espíritu Santo. Y hoy tomamos esas promesas. ¡Aleluya! No es con ejército
sino con su Santo Espíritu. Confiésalo. Sino con su Santo Espíritu. Y no es con ejército, y no es con fuerza, no con su Santo Espíritu. Dígalo. Sino con su Santo Espíritu. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el joven, rico soy. Y diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Y diga el débil, fuerte soy. Y diga el joven, rico soy. Y diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Hoy dice el Señor que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la eliminación de enfermedades también. Hay poder en su palabra. Aleluya. Yo venceré, Dígalo. yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Oh, y el mismo Espíritu de Dios se metió en ti, se metió en mí. Por eso es que somos más que vencedores. Aleluya. Hay poder en su nombre, iglesia. Hay poder en su nombre. Si tan solamente creyeres, le dijo Jesús a Marta, oh, eso no pasaría. Solamente creamos. Solamente cree, iglesia, porque Él es quien pelea las batallas por su pueblo. Él pelea las batallas por su iglesia. Por eso que somos más que vencedores. Somos más que victoriosos. No es porque tomes medicinas, no es porque te hagas té, no, es porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso es que estamos hoy aquí cantándole al Rey, transmitiendo en vivo. Iglesia, no temas, no tengas miedo. Ese es el mayor virus del día de hoy, el miedo. Y hoy te da en la victoria. Levántate donde estás. Levántate de donde estás. Usa tu boca. Usa tu boca. Hay poder en tu boca. Yo no debería estar diciendo esto, pero lo digo porque el Señor pone esas palabras en mi boca. Hay poder en tu boca, iglesia. Hay poder en tu boca. Dice el Señor, si tan solamente tuvieres fe como del tamaño de un grano minúsculo de mostaza, oh, moveríamos montañas. Solamente cree. Solamente cree, porque el que cree, todo le es posible. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te da gloria. Mi alma te exalta.
maravilloso eres, Rey. Tú peleas por la iglesia, Señor. Oh, Tú peleas por tu iglesia. Digno, Dios, Tú peleas por tus pequeñitos, digno. por quienes moriste. Tú peleas. Oye bien esto, iglesia. Si el Señor murió para darte vida, ¿por qué crees que no te puede sanar? Si ese es el temor más grande que hay. ¿Sabes por qué la gente está ahora con miedo, aterrorizada? Es porque dicen que anda un virus. Pero el virus más grande es el virus del temor. Y hoy erradicamos el temor en la iglesia. Lo echamos fuera de raíz. Hay una historia en la palabra del Señor de que una vez Jesús tuvo hambre y se acercó a una higuera, y al no ver fruto, dice la Biblia que él maldijo esa planta y se secó de raíz. Oye bien, cuando el Señor da la palabra, todo se muere, todo se seca si Él así lo ordena. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Dale gloria. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Que tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Que tú eres santo. Adóralo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Que te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Y te adoramos, y Cristo te adoramos. Bendícelo. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Lo más bello es adorarle. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. Lo más delicioso para el ser Te humano adoramos, es adorar. Espíritu de Dios. Digno eres, Dios. Santo, santo, santo. Te adoramos, Rey. Tú eres santo. Adóralo, Te iglesia. adoramos, Dios. Esa es su palabra.
que adoremos en la hermosura de su santidad. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en su santidad no hay enfermedades. Es una atmósfera diferente. En su santidad no hay virus. En la hermosura de su santidad no hay muerte. Te adoramos. En la hermosura de su santidad no hay condenación. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Adora la iglesia. Adora a tu Rey en esta tarde. Gloria, aleluya. Adora a tu Rey en esta tarde. Adora a tu Rey. Señor. Todo miedo, todo temor se va en el nombre de Jesús. Adora a tu Rey en esta tarde. Oh, sí, Señor. Gloria, aleluya. Oh, aleluya. Gloria, gloria al Señor. Sí, Señor. Te damos gloria, Señor. Glorioso Jesús. Iglesia, dale gloria ahí donde estás. Te adoramos. Tú que nos estás viendo, dale gloria con nosotros. Dios, te adoramos. Dale gloria, dale gloria. Hay una palabra Oh, te adoramos, Dios. en Éxodo que dice que Moisés Oh, Dios. subió a la cumbre de un monte y estuvo 40 días y 40 noches Sí, Señor. esperando ver al Señor. Eres bueno. 40 días y 40 noches. Dios. Dice la Biblia Eres que real. cuando Moisés descendió, Eres real. el rostro de Moisés brillaba. Oh, maravilloso. Se tuvo que cubrir con un velo, Te adoramos. porque cuando estamos en su presencia, nuestros sí, rostros Señor. brillan. Una vez más te lo repito, Levantará. cuando estamos en su presencia, es mejor que estar en un lugar esterilizado, porque los lugares los esterilizan, pero 18 a 24 horas después la fuerza de la esterilización se acaba, pero el poder de su presencia hace brillar el rostro y da sanidad. Levantará. Ayúdanos a cantarlo. Él me levantará. No te vas a quedar ahí donde estás. Él me levantará. Confiésalo con seguridad. Así es el Señor. Él me levantará. Iglesia, levanta tus alas. Él me levantará. Oh, sí, Señor. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará.
en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá y me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Él nos fortalece este día. Fortalecerás, Dios. Santo, santo es tu nombre, Jesús. En sus manos poderosas. Santo, Él sigue sentado en su trono, iglesia. Él sigue sentado en su trono, iglesia. Adórale, porque nuestro Dios es bueno, iglesia. Nuestro Dios es bueno. Gracias, Dios, gracias. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite poder tener el privilegio de alabarle y bendecir su nombre. Damos gracias al Señor por su fiel sintonía. Agradecemos a cada uno de los que están en línea viéndonos en la transmisión en vivo. Y todos aquellos que van a estar viéndonos por diferido, sean bienvenidos todos y vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos siempre en el Señor. El Señor nos prometió que van a haber momentos de adversidad en la vida y nos promete que en medio de esos momentos de adversidad no tengamos miedo, que Él está con nosotros. El Señor no nos promete que no vamos a tener aflicción en el mundo. Él claro le dijo a sus discípulos que en el mundo iba a haber aflicciones, iban a haber adversidades y cuantas cosas, pero que estuviéramos confiando porque Él había vencido al mundo. Desde el principio de la humanidad, desde la caída de nuestros padres en el huerto del Edén, han habido problemas en el mundo y cada vez se pone esto más peor. El único que puede librarnos de todo esto es el Señor. Es momento de recapacitar nosotros como iglesia del Señor, como seres humanos, de que esto no va a mejorar para bien, que digamos que van a venir tiempos mejores sin preocupaciones. Va a seguir habiendo mucha preocupación, van a seguir viendo muchas enfermedades. Esta que está pasando va a terminar y va a venir otra y luego va a venir otra, y no se asuste porque la palabra de Dios, eso es lo que nos dice, que estos principios de dolores es como cuando la esposa, la hermana, la mujer comienza con los dolores de parto, ya no hay manera que se detenga.
¿verdad? Que ese dolor no se puede detener ni porque usted vaya al hospital, ni porque esté bajo la atención médica. Hoy en día, ciertamente, quizás usted dijo, hay una inyección que le ponen y no va a sentir el dolor, pero le digo, no se puede evitar que el niño nazca. El niño va a nacer y va a tener que nacer y el Señor va a venir. Y el Señor dice en su palabra que van a venir pestes. Y bueno, podemos ir a Mateo capítulo 24 y ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor nos dice. Pero Él dice que cuando veamos esto, que estemos erguidos, porque nuestra redención está cerca. Usted no se asusta, sí nos asustamos, somos seres humanos, estamos sobre esta tierra y nosotros usamos el favor de Dios para con nosotros, pero también el Señor nos recomienda que no debemos de tentar al Señor nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a estar en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Espero que ahí donde usted esté, yo entiendo que quizás está pasando por momentos difíciles, pero esperemos que su corazón, su mente esté en el Señor para poder contemplar la hermosura del Señor. Es parte de la desobediencia del hombre que estemos pasando todo esto que estamos pasando. El deseo de nuestro Padre Dios no es de que nosotros hubiéramos vivido en un mundo lleno de enfermedades, de bacterias, de todo lo que pueda haber, de dolencias. Y el pasaje que leímos al principio dice que viene un nuevo principio, la nueva Jerusalén. Pero bueno, estamos sobre esta tierra y gracias a la desobediencia entró la peste, entró, bueno, tantas enfermedades y por eso nosotros padecemos. Pero Jesús calma la tempestad. En medio de todo lo que estemos pasando, el Señor calma la tempestad. A veces nosotros como seres humanos sentimos que la tormenta se levanta grande en nuestras vidas y sentimos que no podemos con ella, pero el Señor está con nosotros. Marcos 4, 35 al 41, vamos a leer la palabra del Señor. Jesús calma la tempestad y vamos a ver algunos aspectos importantes que vamos a considerar esta tarde para poderlos aplicar a nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Una vez más, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús calma la tempestad, pero vamos a ver aspectos importantes para poderlos considerar en nuestras vidas y poder salir adelante en medio de la tempestad. Una tormenta en el mar es algo impresionante, de seguro. Quizás hay algunos que han visto tormentas en el mar o quizás nos podemos ilustrar por medio de lo que el cine, las películas nos puedan referir o ir a un documental donde podemos ver nosotros las tormentas en el mar. Nunca la hemos vivido en lo personal, pero hay tormentas que azotan la vida y esas sí las hemos vivido. Hay tormentas que azotan nuestras vidas y son a veces tormentas impresionantes, como la encontramos en el mar donde se encontraba Jesús y sus discípulos. En ese mar, en medio de esa tormenta, el Señor Jesús demuestra su poder cuando calma esa tempestad. Y el Señor se levanta de donde estaba y le da una enseñanza a sus discípulos y calma la tempestad.
Y esta noche el Señor, por medio de esta enseñanza, nos va a dar una lección a nuestras vidas. Dije al principio que en lo personal no hemos vivido una tormenta en medio del mar, en una barca, ni siquiera en un barco hemos podido navegar. Pero debe de ser horrible cuando se levanta una tormenta en medio del mar. Pero sí le puedo asegurar que en la vida, todos nosotros los seres humanos pasamos tormentas, algunos grandes, otras pequeñas. Pero eso sí le puedo testificar, que en medio de esa tormenta que hemos pasado en la vida, el Señor ha estado con nosotros, no nos ha dejado. Cuando llega el dictamen del médico y te dice no hay remedio, cuando llega el médico y te dice prepárate para lo peor, esa es una verdadera tempestad, una tormenta que las olas llegan y pareciera ser que la tierra se abre y nos anega, nos desaparece. Pero déjeme decirle, en medio de esas tempestades, Jesús ha sido fiel, ha estado allí para sacarnos al otro lado. Ahora veamos qué significa tempestad. Según a los estudiosos, en el griego original la palabra que se usa para describir la tempestad es seismos, la cual proviene de la palabra sismo, cuando nos referimos a un terremoto. También podemos encontrar que la palabra grande para referirse a las olas proviene del adjetivo griego megas. Dice que lo cual sugiere algo agrandado, algo a 1,000,000 de veces. Por tanto, nosotros podemos entender la magnitud por medio de estas palabras que se escribieron en el original. Podemos entender nosotros la magnitud de aquella tormenta en medio del mar. Dice que eran palabras que se podían decir que eran una verdadera tormenta. Mateo señala, y debemos de notar lo que los evangelios nos dicen. Mateo señala que las olas cubrían la barca. Queremos ir despacio con este tema para poder ver el significado de una palabra y de otra, para poder nosotros entender la magnitud de lo que los discípulos estaban viviendo en medio de esa tormenta. Porque a veces pensamos nosotros y decimos, es una tormenta, pero nosotros vemos solamente la cola de la tormenta. Hace unos días atrás, una semana quizás, un familiar en Guatemala me mandó un video y me decía, estamos en medio de una tormenta. Pero yo veía llovizna nada más en el video que me mandaba. Pero los que estuvieron donde los ríos se salieron, ellos vieron la tormenta. Y a veces nosotros pensamos que cuando leemos la palabra de Dios y decimos había una tormenta, podemos pensar como vi yo en ese video recibido, que era una simple llovizna. Pero no es verdad, porque en algunas partes del país, de los países donde fueron las tormentas, perdieron casas, se perdieron propiedades, perdieron la vida algunas personas. Ellos vivieron una tormenta mayor que la que estuvieron viviendo donde estaban los que me mandaron el video. Y muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y leemos, sí, una tormenta, pero no vemos la magnitud de lo que los discípulos vivieron en esa tormenta. Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agregan que parecían que la barca iba a hundirse. Marcos dice en el capítulo 4 versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Dice Marcos, nos narra a nosotros y dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que la estuvo a punto de hundir. En el libro del profeta Jonás encontramos otra historia de marineros que se vieron atrapados en medio de una tormenta, y era una terrible tormenta. Jonás narra de la siguiente manera en el capítulo 1 versículos del 4 en adelante: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar,
Y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra de ellos. Posiblemente los discípulos, como aquellos marineros de la historia de Jonás, lucharon para poder estabilizar la barca. Dice que lucharon por salvar sus vidas. No olvidemos nosotros que la mayoría de estos hombres, de estas dos historias, tanto los que estaban en la barca con Jesús como los marineros que estaban en la barca con Jonás, no olvidemos nosotros que la mayoría de ellos eran expertos marineros. Se habían crecido en la orilla del mar, quizás de niños montaron las barcas, habían experimentado tormentas, habían estado ellos viendo ese día una tormenta que ellos no habían experimentado. Dice la palabra de Dios que dieron todos sus esfuerzos. Dice que lucharon con todas sus fuerzas, pero fracasaron. No pudieron ellos volverse a de donde estaban en medio de esa tormenta. Podemos decir que curiosamente podemos encontrar un paralelo en esta historia, la historia de Jonás y la historia de los afligidos discípulos en aquella nave que estuvieron a punto de hundirse. Igualmente la escritura dice que Jesús dormía. Igualmente vemos nosotros que mientras Jesús dormía, los discípulos entraron en pánico. En Mateo dice que los discípulos clamaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. En medio de una tormenta, ¿usted cree que llegaron despacio a mover al Señor y a decirle: Señor, perecemos? Estaban asustados, habían luchado, habían dado todas sus fuerzas, todo su esfuerzo, estaban angustiados. ¿Cómo gritaría usted en medio de una tormenta, en medio de una situación donde siente que sus fuerzas se terminan, donde siente que no haya la salida a ese problema? Mateo dice que los discípulos clamaron y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Marcos dice que ellos gritaron. ¿Cómo va a gritar una persona angustiada? ¿Puede imaginarse usted que hay una casa donde se está incendiando y usted llega a tocar la puerta? Su casa se incendia, usted pega gritos para que las personas sean alertadas. Usted llama a los vecinos a gritos para que puedan socorrerla, para que llamen a los bomberos. Marcos dice, ellos gritaban: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras que Lucas dice que ellos decían: Maestro, perecemos. Había una actitud de angustia, había una necesidad al clamor de los discípulos en medio de la tempestad. Sea de una manera o sea de otra, esos gritos han de haber salido de lo más profundo del corazón, pidiendo la ayuda a Jesús, a tal punto que Jesús se despertó y se levanta y calma la tempestad. En Mateo capítulo 8 versículos del 23 en adelante dice que Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen?
¿Sabe que Jesús no les reprocha? No les dice por qué perdieron la fe. Los discípulos tenían fe. Los discípulos estaban conscientes. Ellos habían podido ver las maravillas, los milagros, todo lo que el Señor había hecho a las personas. Ellos habían experimentado eso, ellos lo habían visto. Pero en un momento de angustia, de necesidad, la fe de ellos flaqueó. La fe de ellos quizás estaba faltando, pero el Señor le dice: hombres de poca fe. O sea que tenían fe. Y dice que él estaba durmiendo sobre un cabezal. Y déjeme decirle, se levantaron y él reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. El tiempo usado en el lenguaje original describe a Jesús pacíficamente dormido. Esto nos ofrece un lindo cuadro que nosotros podemos visualizar en nuestra mente el día de hoy, que viene a contrastarse, que viene a ponerse en contra de la escena de aquellos abatidos marineros, los discípulos del Señor en medio de la tempestad. Si nosotros hacemos ese cuadro lindo de ver al Señor dormido, dice que el original usa la palabra pacíficamente dormido. Había paz, todo lo contrario a lo que aquellos hombres habían trabajado por mucho tiempo. Estaban cansados, estaban agotados. Ellos eran hombres como nosotros. Y no olvidemos nosotros señalar que nuestro Señor Jesús vivió en esta tierra como usted y como yo, en un cuerpo de carne. No usó su poder como Dios encarnado para pasar todas las situaciones en esta tierra. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió dolor. El Señor pasó como nosotros, fue tentado en todo, pero dice que Él dormía muy tranquilamente. Además, nosotros debemos de notar que lo que a veces nos hace a nosotros no poder dormir tranquilos, no poder dormir pacíficamente, es porque nosotros tenemos a Jesús con nosotros, pero estamos perdiendo la confianza en las promesas del Padre Celestial. Y déjeme decirle, en medio de las situaciones adversas, en medio de la situación difícil, en medio de todo lo que podamos nosotros estar pasando, nosotros debemos de confiar, debemos de tener nuestra confianza puesta en el Señor, que dio su vida en aquella cruz por cada uno de nosotros. La historia de Jonás, de los marineros, dice que los marineros llegan a despertarlo. La historia de Jonás nos narra a nosotros que lo despertaron y que lo llevaron y le dijeron que clamara a su Dios, que quién era él. Bueno, lo interrogaron y Jonás les dijo la verdad, quién era él, de qué pueblo era y por qué causa estaba pasando aquella tempestad. Jonás les dijo: el problema se va a remediar si ustedes me arrojan al mar. Eso es lo que deben de hacer. Pero la historia de Jonás dice que a los marineros no les pareció bien hacer lo que la palabra de Dios les estaba diciendo, porque Jonás hablaba de parte de Dios. Dice que siguieron luchando, arrojaron los enseres, siguieron luchando y luchando para poder regresar el barco a tierra y no pudieron. Muchos de nosotros somos como esos marineros, los cuales el Señor nos ofrece la salida, el Señor nos muestra la puerta, el Señor nos muestra la solución al problema, el Señor nos muestra la solución para la enfermedad, el Señor nos muestra cuál es el único camino para la vida eterna. Pero ¿sabe qué, iglesia? ¿Sabe qué, hermano? Usted que me está escuchando, muchas veces nos parecemos con los marineros de la historia de Jonás.
seguimos luchando, seguimos luchando y seguimos luchando y no le hacemos caso a la palabra del Señor. Dice que después de que despertaron a los marineros despertaron a Jonás, lo interrogaron, supieron la situación que estaba pasando. Y dice, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Eso es lo que dice Jonás en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Pero el versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra de ellos. La palabra del Señor nos muestra la solución al problema, sea problema de índole material, sea problema de índole espiritual, sea la situación que estemos pasando en la vida. El día de hoy podemos decir, por la situación que estamos pasando, el Señor nos ofrece la salida. El Señor dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare en mi rostro, si mi pueblo confiare en si mi pueblo, entonces dice el Señor, yo perdonaré su tierra y yo los sanaré y yo estaré con ellos. Pero nosotros seguimos esperanzados en que salga la vacuna. Pero nosotros seguimos orando para que los científicos encuentren luego la vacuna. Ore porque la encuentren. No le digo que no lo haga, no le digo que eso es malo. Ore por los gobernantes, porque la palabra de Dios manda que los bendigamos. Respete las autoridades, pero sobre todo hagámosle caso a la palabra del Señor. Que es difícil en momentos de adversidad, en momentos de pérdida por un ser querido, en momentos donde la enfermedad arrecia. Es verdad, sentimos que las olas se levantan y que están anegando nuestra barca, pero déjeme decirle que es mejor obedecer a Dios, buscar de Dios, porque sabe que si Dios desea que llevarnos ya de esta tierra, es mejor irnos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Dice que a ellos les pareció no bien la palabra de Dios y no quisieron arrojar a Jonás a las aguas. Y dice que los marineros lucharon y el viento, en vez de que calmara, arreciaba más y más y más. ¿No es verdad? Que a veces sentimos que entre más luchamos y luchamos con nuestras fuerzas, sentimos que la enfermedad avanza más y más y más, y que las deudas crecen más y más y más. Pero dice que finalmente los marineros se dieron cuenta que no tenían otra opción que obedecer a la palabra del profeta. Los seres humanos muchas veces luchamos y al último nos damos cuenta que estaba tan sencillo obedecer la palabra del Señor. Debemos de dormir en paz, debemos de estar tranquilos. No ignoramos que está la tempestad, no ignoramos la realidad de la situación que estamos pasando. Es verdad, no la ignoramos, no decimos que no hay, no usamos palabras de positivismo, no predicamos positivismo, estamos viendo la realidad. Es verdad, ahí está. Pero sabe que así como está eso, nuestro Dios está alrededor nuestro para defendernos como gigante, como poderoso. El Señor dice: ustedes estén tranquilos, que yo peleo por ustedes. Dice que entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quedó quieto. Podemos ver nosotros en este pasaje de Jonás
que el sacrificio de un hombre salvó la vida de los marineros. Asimismo, podemos nosotros referir el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para salvar nuestras vidas. Si cuando arrojaron a Jonás al mar, la tempestad se aquietó, el sacrificio de un hombre salvó la vida de aquellos marineros, ¿cuánto más se va a aquietar el mar por el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario? Estamos seguros, estamos confiados que el Señor no murió en balde, que el Señor murió para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros estemos en paz, para que nosotros estemos tranquilos, porque el Señor está con nosotros. Volvamos a la historia original de este tema. Veamos a Jesús y veamos a los discípulos. Jesús es despertado de su sueño y entonces reprende al mar y le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los discípulos habían presenciado los milagros del Señor. Los discípulos habían visto cuántos milagros el Señor había hecho por las personas, dando de comer, resucitando muertos. Bueno, habían visto muchos milagros. Y cuando el Señor se despierta, les reclama y les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Hemos visto al Señor obrando en algunas situaciones adversas en la vida del hombre. Hemos visto nosotros al Señor obrando por cada uno de nosotros. ¿Sabe que me viene a la mente la historia de aquel hombre que llevaba 4 días de muerto? El Señor no llegó tarde. Si hubiera llegado cuando le mandaron los mensajeros, la Biblia simplemente narrara y dijera que Jesús llegó y le sanó y fuera un milagro más. Pero sabe que este milagro sobrepasa a los demás. Según la historia dice que los judíos, la creencia de ellos era que al tercer día el alma del muerto se iba del cuerpo. O sea que la historia dice que la creencia de ellos era que al tercer día todavía podía resucitar, pero al 4.º día era imposible. Por eso el Señor, se cree que por eso el Señor no llegó ni al 2.º, no llegó ni al 3.º, porque quería demostrar su poder en medio de esa situación extraordinaria. Y muchas veces el Señor deja que la tempestad se levante grande, grande, grande en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver sus maravillas, para que nosotros podamos ver y no decir: oh, porque yo hice esto es que sané, o porque yo hice lo otro es que yo alcancé la victoria. No, sino que el Señor nos hace pasar muchas veces por esas tempestades para que nosotros podamos ver el poder maravilloso de nuestro Salvador Jesús. Dices que las palabras poca fe en el griego original viene de una sola expresión que según se lee oligopistos, y denotan una falta de confianza. La palabra temer se traduce del adjetivo deilos, que también puede traducirse como cobarde. En otras palabras, esto nos demuestra a nosotros que para tener fe se requiere tener valentía. Que nosotros seamos valientes, que nosotros no nos acobardemos por nada de lo que pueda acontecer a nuestras vidas. Hemos escuchado muchas historias en el tiempo de las guerras en los países de Centroamérica. No lo viví, no me consta, pero he oído testimonios de que cuando los soldados paraban a los hermanos, en ciertas ocasiones los pastores mismos renunciaban a Jesús, porque les decían: si renuncias a Jesús te dejamos vivo.
Pero hubieron personas que, no importando que sabían que iban a morir, se permanecieron fieles a su convicción, con valentía, no importando lo que sucediera. Si retrocedemos más en la historia, nuestros hermanos, los discípulos, ellos iban a llegar a un coliseo romano para ser arrojado a los leones, sino para verlos, para que los leones se los comieran, y les decían: si reniegas de tu Dios, te perdonamos. Y ellos decían: no renegamos. ¿Y qué pasaba? Se lo comían los leones. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Que eso daba fruto, porque dentro de más arrojaban a los coliseos y los leones se los comían, más gente se convertía, porque decían: estos hombres verdaderamente saben en quién han creído. Confiar en Dios implica que nosotros no dejemos atemorizarnos por las dificultades o las pruebas de la vida. Somos buenos nosotros para decir que tenemos fe, que tenemos confianza, que confesemos con nuestra boca que nosotros estamos sanos. Cuando estamos sanos es fácil, pero ¿qué cuando estamos pasando por situaciones adversas? Yo no digo que usted no tome las precauciones, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy alentando a la iglesia del Señor, a los hermanos, a los redimidos con la sangre del Señor, que no nos dejemos amedrentar, que no seamos cobardes, que actuemos en valentía, porque el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza es poderoso para podernos guardar sin caída. Él es poderoso, iglesia. Que vamos a pasar por dificultades, es verdad, no podemos pasarlas, no podemos ignorarlas, pero que si nuestro Dios está con nosotros, vamos a salir de esa situación. Si usted quiere, puede contactarse después del servicio con nosotros y podemos testificarle más ampliamente por lo que hemos pasado, viendo la mano de Dios en nuestras vidas. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Y no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de situaciones adversas donde las olas se levantaron, podía yo decir, hasta el cielo. Y sentía que la tierra a cada paso que pegábamos se abría para tragarnos. Pero sabe, de la mano de Dios podemos salir al otro lado con firmeza, con valentía, y no amedrentarnos. Nuestra firmeza debe de estar puesta en la providencia del Señor, en que el Señor es todopoderoso, que el Señor está con nosotros y que el Señor nos da paz en medio de las situaciones adversas. Como cristianos, todos vamos a atravesar dificultades, terribles tormentas, situaciones difíciles en las vidas. Pero ¿sabe qué? No nos dejemos amedrentar, no nos dejemos destruir. En el nombre de Jesús levantémonos. En el nombre de Jesús vamos a salir y estemos firmes, y que nuestra fe no desmaye. Jesús calma la tempestad. Este pasaje nos demuestra que Jesús calma la tempestad, y vamos a ver lo que tiene que ver para nuestras vidas. El Señor dice: los discípulos le dijeron: no tienes cuidado que perecemos. Cuando la tormenta se desencadena y desencadena toda su furia sobre aquellos hombres y mujeres que estamos con Jesús, no podemos negarlo. Hay angustia, no podemos negarlo, hay temor, hay miedo. Estos hombres habían visto el poder de Dios, estaban cerca de Jesús y tuvieron miedo del peligro que estaba a punto de ahogarlos. Quizás pensaron: no voy a ver más a mi familia. Quizás pensaron como usted: este es el último día. Quizás se sintieron que Jesús no tenía cuidado de ellos. Quizás eso sentimos nosotros. Recordemos que al menos 4 de los que iban en esa barca eran hombres experimentados en la pesca y conocían el mar de Galilea y conocían sus tormentas. Esto nos debe de enseñar a nosotros lo siguiente: el Señor puso a prueba su fe en el ámbito del diario vivir.
Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran a nosotros nuestra incapacidad, que somos inútiles ante aquello que nosotros pensamos que podemos con ello. Muchas veces pensamos nosotros que podemos dominar la situación. Muchas veces pensamos nosotros que la situación la podemos nosotros poner bajo control nosotros mismos. No es así. Recordemos que aquellos hombres eran experimentados, habían crecido en ese mar, conocían ese mar, habían pescado muchas veces en ese mar de Galilea. No podemos ignorar que habían pasado tormentas, pero esta era diferente. Quizás has dicho: he pasado por enfermedades, he pasado por problemas, he pasado por situaciones adversas, pero no se iguala a esta. Mucha publicidad, muchos que dice el primo, dice el cuñado, dice el pariente del gobernador, y bueno, él dice. Preocupémonos en lo que dice Dios de nosotros. El Señor puso a prueba la fe de los discípulos en el ámbito del diario vivir de ellos. Ellos pensaron que podían dominar esa situación, pero finalmente no fue así. Tuvieron que quitar el orgullo de ellos, porque habían luchado, habían esforzado. No podían ellos estar tranquilos como el que dormía tranquilo sobre el cabezal de ese barco. Imaginémonos el cuadro por un momento. Si las olas anegaban el barco, ¿cómo se mecía ese barco? Y sabe que el Señor dormía. Tuvieron que dejar por un lado el orgullo, tuvieron que dejar por un lado la autosuficiencia, y tuvieron que acudir al único que tiene la respuesta, a Jesús. Lo van y lo despiertan. El Señor llegó y les dio grande bonanza, calmó la tempestad. Finalmente, ante las situaciones de la vida, ante las situaciones adversas, el único que tiene la respuesta para nosotros es Jesús. El apóstol Pedro le describe a la iglesia en su primera carta y le dice en el capítulo 5 versículo 7: echen toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy más que nunca, iglesia, debemos de buscar más a Dios. Debemos de buscar más el rostro del Señor. Hoy más que nunca debemos de acercarnos más a Dios. Los discípulos lucharon por ellos mismos y no pudieron controlar la tempestad. Cuando la tempestad es fuera de lo normal, debemos recapacitar y debemos de saber que el único que tiene la respuesta es Jesús. Pedro dice: echen todas sus preocupaciones, todo lo que les da ansiedad, todo lo que ustedes tienen miedo, échenlo sobre de Él, descansen en Él. Él tiene cuidado de ustedes. El Señor les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es posible que no tienen fe? El Señor le pregunta ahora a la iglesia, iglesia de Cristo: ¿por qué estáis amedrentada? ¿Que no tienes fe en Dios? ¿Por qué razón tienes miedo? ¿Que no tienes fe en Dios? ¿Uno le da miedo morir a usted? Sí, da miedo. Somos humanos. Pero ¿sabes qué? Tenemos confianza, tenemos la seguridad por la seguridad que nos da la palabra de Dios. La garantía es de que la Biblia a nosotros nos dice que si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, nosotros hemos sido justificados por medio de la fe en Jesús. Dice la palabra del Señor
que si somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. El Señor le dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Parece un poco extraña la pregunta. ¿Por qué razón? Porque hay unos hombres en esa barca que están a punto de perder sus vidas. Porque hay unos hombres que han luchado toda la noche. Porque hay hombres que tienen familia en tierra, hijos que aman, mujeres que los esperan. Pero ¿sabes qué? En el pasaje que hemos leído, en el capítulo que hemos leído para empezar, el Señor les dice: ¿saben qué? Pasemos al otro lado. Y eso es lo que debemos de notar, que si el Señor dice que va a estar con nosotros, Él va a estar en medio de la tempestad. Si el Señor nos promete a nosotros vida, es porque Él nos va a dar vida. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? ¿Cómo no iban a tener miedo? Por supuesto, eran hombres, son los discípulos, están viviendo una situación adversa en la vida. Es imposible que nosotros podamos decir: no tuvieron miedo, al igual como te digo a ti el día de hoy, iglesia. Está bien que estéis con temor, que estéis amedrentados, pero sabes que el Señor es el que está contigo, es el que te sana hoy, el que te da la restauración de tu cuerpo, el que te da la restauración de esos problemas, de los problemas financieros, problemas espirituales, desánimo, sientes que ya no puedes. El Señor es el que te da las nuevas fuerzas para seguir adelante en su camino. Pero ¿dónde está su fe?, le dice el Señor. El Señor está poniendo, como decimos nosotros, el dedo en la llaga con esta pregunta: ¿dónde está tu fe? El mayor peligro no era el viento o las olas. El mayor peligro era la incredulidad que había en ellos. El mayor peligro para la iglesia no es lo que se siga levantando, no es lo que está pasando. El mayor peligro para la iglesia es de que si esto es principio de dolores, que entonces si esto se arrecia, vas a tener la suficiente valentía que si te dicen que te van a matar si confiesas a Jesús como Salvador, decir: no importa, Señor, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, y no importa lo que te hagan. Ese es el mayor peligro, la incredulidad, el miedo a lo que pueda venir. El Señor nos indica a nosotros que no tengamos temor, al igual como le dijo a Pablo en medio de la tempestad: vas a ir a Roma y vas a estar allí, vas a presentarte delante del gobernador. Por esa razón, cuando la tempestad se arreció, el apóstol Pablo le dijo a los marineros: nadie va a ahogarse, nadie va a perecer. Y de igual manera, cuando dice que estaba calentándose, la serpiente lo muerde, simplemente se sacudió y dijo: no voy a morir, porque el Señor dijo que yo iba a estar en Roma, iba a ir a presentarme allá con los gobernadores. Y el Señor dice: pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido para los discípulos una garantía para ellos, porque el Señor les dijo: pasemos. Y si el Señor dice pasemos, es una garantía, porque vamos a pasar. Ahora el Señor nos dice a nosotros: si pasas por las aguas, no te vas a ahogar. Y si por el fuego las llamas no te van a quemar. Esto significa que cuando nosotros sentimos que no podemos salir al otro lado por las situaciones que estemos viviendo, el Señor dice: no tengas miedo, no vas a quedarte en ese problema. Y si viene el fuego de la prueba, el Señor dice: no tengas miedo, no va a quemarte esa prueba. Nosotros debemos de seguir con nuestra confianza puesta en el Señor.
Algunos notan las palabras que el Señor refirió exactamente, son las mismas cuando reprendió a un demonio que lo interrumpió en la sinagoga en Capernaum. Cuando reprende al mar, le dijo: calla, enmudece. Y de la misma manera en Marcos capítulo 1 versículo 25, Jesús reprende a un demonio y le dice: calla y sal de él. De la misma forma el Señor le dice ahora a nuestra mente, a nuestro corazón, que todo lo que estemos pasando, el Señor le dice: sal, calla, déjalos libres. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Creerle al Señor simple y sencillamente. Solamente eso. Vivimos en un mundo que es lamentablemente hostil para la vida humana y llena de dificultades. Nuestra vida está a merced de las enfermedades, de esta situación y de la otra, por causa de la caída del hombre. Pero debemos de saber que el que nos sustenta y el que nos sostiene se llama Jesús, nuestro Salvador. Debemos de saber que el que tiene a este planeta en sus manos es Dios. Debemos de saber que en medio de este mundo lleno de dificultades, lleno de enfermedades, lleno de todos los virus, llenos de la sequía, de los tsunamis, de los temblores, de los terremotos, lleno de todo lo que está sucediendo, el que tiene el control de todo ello se llama Jehová de los ejércitos. Nadie más. El evangelio que nuestro Señor nos viene a anunciar es un evangelio de libertad, un evangelio de liberación. Es un evangelio que nos trae paz, nos trae confianza a nosotros, nos trae seguridad a nosotros. Podemos verlo nosotros a través de la palabra del Señor. Qué tan importante es que nosotros le pongamos atención a la lección encontrada en este pasaje. Aquí tenemos algo muy importante que debemos de aprender nosotros y aplicarlo a nuestras vidas. El Señor no promete, el Señor Jesús no promete tiempos de bonanza. El Señor no dice que van a venir tiempos de quietud para los suyos. El Señor no prometió eso. El Señor nos dice solamente que nosotros debemos de poner y tener nuestra confianza puesta en Él, y en Él estamos nosotros seguros. Iglesia del Señor, en estos momentos de dificultad, en estos momentos en los que estamos viviendo en el planeta Tierra, solamente podemos hacer estas dos cosas. Y debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Número uno, que el Señor está con nosotros durante todo el camino. El Señor está con nosotros en todo el camino. Y número dos, que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque si quitas tu confianza en el Señor, porque si reniegas del Señor, porque si dices que el Señor no está contigo, porque si por esta situación que estamos viviendo la humanidad entera, dices que Dios no existe, reniegas de Dios, pierdes tu fe. ¿Y qué va a pasar si te vas de esta tierra sin esperanza
en la vida eterna. Lo más importante es de esta lección que el Señor le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y dice que la situación era difícil en esa tempestad. Y yo entiendo que la situación es difícil en este momento. Pero ¿sabes qué? El Señor está contigo durante todo el recorrido. Y ¿sabes qué? Nada podrá impedir que llegues al otro lado. Amado Dios, te doy gracias en esta tarde, que nos concedes el privilegio de poder estar compartiendo con mis hermanos. El Señor nos promete a nosotros que en medio de todas las situaciones que estemos pasando, Él está con nosotros. No importa que sean las más amargas, no importa que sean las más dolorosas, no importa lo que estés pasando, ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por todos aquellos que están en sus casas, por los que están allí, Señor, viéndonos a través de esta transmisión. Señor, ministramos salud para ellos. Amado Dios, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, salud para mis hermanos. Padre amado, que nuestra fe crezca más y más y más, Señor. Echa tu angustia sobre de Él, ponlo a los pies de Jesús. Amado Dios, está nuestra vida en tus manos. Ahí donde estás, ahí donde estás, iglesia, ahí donde estás, ten la seguridad que en medio de estas circunstancias adversas de la vida, el Señor está contigo durante todo el camino, y que nada podrá impedir que llegues al otro lado. Vas a salir, estás a punto de salir victorioso de esa prueba, sea enfermedad, sea índole espiritual, sea falta de fe, falta de confianza, sea desánimo. Solamente pon tu confianza en el Cordero de Dios que dio su vida por cada uno de nosotros en esa cruz. No hay nadie más en quien podamos confiar. El apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a dónde podemos ir? El hombre no tiene la respuesta para las situaciones que el ser humano pasa en este mundo. Él no tiene la respuesta, pero Jesús sí tiene la respuesta. Él sabe lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Él sabe por qué está pasando toda esta situación. Él tiene el control del mundo entero. Él no ha perdido el control de esta humanidad. El mundo está en las manos de Jesús. El mundo está en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí donde está, recibe tu milagro. Ahí donde está, recibe la administración del Señor en tu vida. Ahí donde estás, el Espíritu Santo de Dios llega para quitarte el dolor, llega para quitarte esa angustia, llega para quitarte ese temor, llega para darte nuevas fuerzas como las águilas, para que levantes el vuelo como las águilas. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por lo que dice tu palabra, Señor. Tu palabra escrita dice que en ti debemos de poner nuestra confianza y que en ti vamos a estar seguros. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, oramos por cada familia, Señor, de esta congregación. Amado Dios, que sean ministrados conforme la necesidad de cada uno allá en sus casas donde están. Tú conoces la situación, tú conoces cuál es el problema, tú conoces qué es lo que ellos necesitan. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Toda la gloria es para ti. Rendimos honor a ti, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.